Hace un mes que yo estuve hablando acerca del yugo de Cristo. Es un yugo. Tuve que traer una fotito ahí que le pido al hermano Reimel que me la envíe, porque los jóvenes no saben qué es un yugo, porque nunca han estado en el campo, y yo pienso que algunas damas tampoco, ya que están adultas, tampoco saben qué es un yugo. Quizás podemos retrasarlo, perdóname que yo le dije que pusiera esa, pero pon las anteriores también, porque así lo vemos un poquito, sencillamente la flechita hacia arriba, el Reimel, para retrocederlo. Es todo lo que tienes que hacer. No es más darle la flechita hacia un lado, hacia el otro, hermano Reimel, y ya cambia la foto. Ok, muy bien, démosla ahí entonces. Ok. Dijimos varias veces acerca del yugo, hablamos acerca del yugo de Cristo. Abran sus Biblias, por favor. En San Mateo capítulo 11, 28 al 30. Es un texto que todos los cristianos creo que sabemos de memoria, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. Muy bien, aquí vemos el yugo, ¿no? Y vemos el yugo, vemos las coyundas. El yugo se coloca sobre los dos bueyes, se amarra a lo largo de su nuca, por debajo son las coyundas. En el centro de ahí se desprende una madera que va hacia donde está la espiga, donde el agricultor la maneja para arar la tierra, ¿no? El propósito del yugo es hacer un trabajo del arado. Y lo primero que dijimos, haciendo un breve recuento de lo que estudiamos hace un mes, es que la primera lección es que no todos los yugos son iguales. El dueño de los bueyes en Israel, decíamos, iba al carpintero para que el carpintero le hiciera el yugo y llevaba a los bueyes para que le tomaran las medidas. Hace rato ya nosotros no hacemos un vestido sobre medida, ¿no? Generalmente ya están las tallas 6, 8, 4, 12, como sea, para hombres y mujeres, así que ya están las medidas establecidas. Pero en Israel, para hacer el yugo, el carpintero llevaba a los bueyes, el dueño de los bueyes lo llevaba al carpintero para que el yugo quedara a la medida de los bueyes, porque era necesario que se ajustara bien a su cerviz, porque era muy importante, de lo contrario se iba a maltratar. No quería que los cuellos de quienes hacían el trabajo se maltrataran. Hay muchos yugos que maltratan hoy, y no todos llevamos el mismo yugo en la vida. Hay algunos que hacen una decisión y luego se arrepienten. Ay, yo no pensé que era así, ¿no? Y algunas veces tomamos un yugo para toda la vida. Por eso la Biblia dice, no juntéis el yugo con qué. Con los infieles. Ya estoy hablando ahí un poco no iba a hablar del matrimonio, pero ese es uno de los yugos que a veces, que la Biblia dice que el matrimonio es un yugo, sí, porque lo llevan dos. Ahí está, eso es algo que es bien claro. Pero el yugo de Cristo es un yugo que Él lo adapta a su compañero de arado. El Señor adapta su yugo a cada uno de nosotros, porque Él sabe qué yugo nosotros podemos llevar. La Biblia es clara en eso. Por ejemplo, dice que el Señor no permite que seamos más tentados de lo que podemos soportar, ¿cierto? Antes siempre dará la salida. Otra cosa que hablamos acerca del yugo fue que cuando a los bueyes se les coloca el yugo, ellos no pueden ir a donde les plazca. Ellos no pueden ir a donde se les dé la gana. Están ya unidos por la madera que va a la espiga, y podemos pasarla hacia los bueyes, hacia la espiga, podemos adelantar la luna, hermano Reimel, y esa es la espiga que se hinca en la tierra y que va a los bueyes de tal forma que son guiados por el agricultor, y aparte de eso el agricultor tiene una garrocha con los que dirigen. Así que cuando el buey se le coloca el yugo, no puede hacer lo que le plazca. Cuando el cristiano acepta el yugo de Cristo, no hace lo que le place.
sino que el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Ha aceptado ese yugo. Ha aceptado ese yugo. Otra cosa que mencionamos acerca del yugo es que el yugo es bueno para los bueyes, porque el esfuerzo se realiza entre dos. Simultáneo. No, un agricultor no dice voy a poner a arar a un solo buey. No, es muy difícil, es muy fuerte la tarea, es demasiado complicado. Además, ¿cómo adaptarlo a un solo buey? Entonces, el arado, el yugo, es para dos, siempre para dos. Y es muy importante porque el esfuerzo se realiza entre dos en vez de un buey, solo porque sería muy agotadora la tarea. El tiempo en que se hace el trabajo sería mucho más complicado si lo hace solamente un buey. Pero con dos bueyes es diferente. El Señor sabe que solos nosotros el yugo nos aplastaría. Entonces quita el viejo yugo y coloca el de Él. Ahora el yugo se lleva entre dos. Otra lección que hablamos hace un mes es que el yugo implica sumisión. Una vez que yo acepto el yugo de Cristo, acepto someterme a Él. Amén. Señor, ¿qué quieres que haga?, le dijo Pablo. Cuando el Señor le mostró que iba y Pablo aceptó el yugo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Implica sumisión. Cuando los emperadores vencían a los demás ejércitos, el ejército vencedor hacía a los demás súbditos, sumisos. Incluso a los reyes les ponían un yugo para que entraran sometidos. Era símbolo de que estaban bajo la autoridad de otro. Cuando yo acepto el yugo de Cristo, me someto a la autoridad del Señor. Otra lección acerca del yugo que estudiamos la vez pasada es que el yugo hacía a los bueyes mansos. Los bueyes aprendían que esa era su función. ¿Saben? Nosotros necesitamos a veces que nos pongan un yugo para que nos amancen, ¿no? ¿Sí o no? Hay que amansarlo, decimos alguna vez, hay que amansarlo. Así que el yugo volvía a los bueyes mansos. Y Jesús dijo que tenemos que aprender de Él a ser mansos para poder llevar el yugo. No podemos ser cabros o potras o potros salvajes. Tenemos que aceptar el yugo de Cristo porque el yugo nos hace mansos. Sí, Señor. Nos hace mansos. Una vez que se coloca ahí, ¿cierto? Y estoy sometido estoy ahí a par y par con el otro que va al lado mío, que es Cristo, y estamos ligados por las coyundas que Él coloca alrededor de nuestra cerviz. Entonces aprendemos de la mansedumbre de Cristo, porque Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no dijo que solo con venir a Él tenemos descanso. En ninguna parte de la Biblia, es decir, el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a veces nos quedamos ahí en ese texto y no leemos el siguiente, porque Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender que soy manso y humilde de corazón, y hay descanso para vuestras almas. O sea que realmente nosotros solo podemos obtener descanso en nuestra vida si tomamos el yugo de Cristo, no simplemente con ir a Cristo. De hecho, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, eso significa haber tomado el yugo de Cristo. Dice la sierva del Señor: Jesús miraba a los angustiados y de corazón cargado
aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas y a aquellos que trataban de aplacar el anhelo del alma con los goces terrenales, y los invitaba a todos a hallar descanso. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Ahora, hoy el tema es: mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Versículo 30, el Señor dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi carga. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es fácil? Y uno se pregunta: ¿cómo uno puede estar bajo un yugo y ser fácil? ¿Acaso existe algún yugo fácil? Por muy liviano que sea el yugo, se me ponen aquí, así sea de icopor, el yugo, no es fácil. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que era fácil? ¿Por qué su yugo es fácil? Primero, porque el carácter del que coloca el yugo determina la experiencia que vamos a tener. Porque el carácter que pone el yugo determina la experiencia que vamos a tener. El Señor dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Figúrense un patrón que es manso, que es humilde, y entonces me dice a mí: ven, que yo te voy a poner mi yugo. Y él es manso y es humilde. Entonces, ¿qué tipo de yugo el Señor nos está prometiendo que nos va a colocar? Esa humildad y esa mansedumbre del Señor impide que haya maltrato, presión y humillación. Es todo lo opuesto al yugo de Cristo. Él dice que si aceptamos su yugo, obtenemos descanso. En vez de estar exhaustos, el yugo de Cristo nos trae descanso. Porque Él no coloca el yugo para maltratar, para presionar o para humillar. ¿Por qué el yugo? ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque Él comparte el yugo con nosotros. Bueno. Al otro lado del yugo donde nosotros estamos está Cristo. Y además, Él es el que es fuerte y experimentado. Nosotros decíamos la vez pasada que un agricultor no va a cometer el error de colocar dos bueyes, uno flaquito, raquítico, y otro fuerte, etcétera, porque le va a tocar todo. O no va a poner un buey y un ternero, no lo va a hacer. Pero en este caso, siendo que el Señor comparte el yugo, Él es el fuerte, Él es el experimentado, nosotros somos débiles y aprendices. Aprendemos caminando con el Señor a su lado. Jesús es el que lleva el peso real. Nosotros caminamos a su ritmo y Él sabe a qué velocidad nos puede llevar. Entonces, el yugo de Cristo es fácil porque Él está a nuestro lado, ¿cierto? Y Él sencillamente es el que nos va llevando a través de nuestra vida con bondad, con amor. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque no es un sistema, es una relación. Amén. Usted no necesita pertenecer a una organización religiosa para tener el yugo de Cristo. Usted lo que necesita es aceptar a Cristo en su vida. Amén. Amén. El yugo de Cristo no es una iglesia, es una persona. Jesús no nos ofrece una institución. Entren a mi institución. Jesús nos ofrece ser nuestro compañero, estar a nuestro lado. Esto no es cuestión de multitudes, esto es cuestión personal. El yugo solamente se puede colocar entre dos, no más, no más. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque su yugo produce descanso, no agotamiento. Si el Señor nos ofreciera y nos dijera que solamente a través de una institución nosotros podemos llevar su yugo, ¿qué pasa cuando esas instituciones borran a sus miembros? O los sacan. Quedaríamos expuestos a la destrucción.
Pero gracias al Señor que el yugo es con Cristo. El yugo es con Cristo. La unión es con Cristo. Sí. La relación es con Cristo. Amén. El compañerismo es con Cristo. Amén. Si usted decide tomar el yugo de Cristo, no hay nadie ni nada que pueda impedirlo. El Señor está atento y listo para decir, este quiere ir conmigo en yugo. Gloria a Él. Amén. Porque su yugo produce descanso, no agotamiento. El descanso no proviene de no llevar cargas, ni deberes que cumplir, sino por la presencia del Señor. Tenemos la ayuda que necesitamos. No intentamos salvarnos a nosotros mismos. El salmista escribió, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sigue a mi meditación. Salmo 119, 97. Él escribió también, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Así que el yugo de Cristo, al contrario de lo que los yugos generalmente producen, que es agotamiento, en cambio el yugo de Cristo produce descanso. Así que es una cuestión de inteligencia también, de sentido común, saber que el yugo de Cristo nos va a producir descanso, porque Él dijo, tomen mi yugo y yo les voy a dar descanso. ¿Qué yugos tenía la gente en el tiempo de Jesús? ¿Qué yugos tenía la gente? Así es, el Señor dice, en estas palabras Cristo habla a todo ser humano. Sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. Eso es así. Todos. Amén. Tenemos alguna carga. Solo Cristo puede suprimir. ¿Qué cargas tenían en el tiempo de Cristo? El yugo de la ley farisaica. Los hermanos de Judea habían establecido, los hermanos fariseos y saduceos habían colocado 613 mandamientos. Así que ya 613 mandamientos era una lista suficientemente larga como para que usted se lo olvidara por lo menos la mitad. También tradiciones adicionales a eso. También interpretaciones. La cuestión de la religión se basaba en interpretación que le daba X rabino. Entonces había otro problema, y era que había que estudiar la interpretación del rabino para saber si estábamos en lo correcto o no. La gente tenía sentimientos de culpa constantes y era imposible cumplirlo todo. Así que eso aplastaba la conciencia del israelita en ese tiempo. Ellos tenían otro yugo, y era el yugo del Imperio Romano. El Imperio Romano era sus jefes, el pueblo de Israel había llegado a ser cautivo por su pecado y por lo tanto sometido. Así que estaban sometidos a impuestos, a abusos, a falta de libertad. Eso aplastaba la dignidad del pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese tiempo, su dignidad estaba aplastada. Estaban sometidos a un verdugo que era el Imperio Romano. Y el propio yugo de sus pecados y sus culpas. Cargas internas, temor al castigo, sentían que habían fracasado como nación, muchos también fracasando por su moralidad, por la moralidad que experimentaban. Así que ese yugo aplastaba el corazón de los israelitas. Cuando el Señor le dijo a ellos, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar, era una realidad porque tenían demasiados yugos que estaban arruinando la vida de la nación, del pueblo. ¿Qué yugos tenemos hoy? ¿Qué yugos tenemos hoy? El yugo de la vida moderna, por ejemplo, ¿no? Cada vez necesitamos más para sentirnos mejor, para sentirnos realizados. Si el muchacho no tiene la computadora, el teléfono, el audífono, la otra cosa, y la otra, y más, está insatisfecho, ¿verdad? Okay. Si nosotros no tenemos una buena casa, un buen auto, etcétera, etcétera, entonces nos sentimos que no estamos realizados. Y no nos damos cuenta que ese es un yugo que a veces nos hemos colocado. El Señor lo llamó a eso los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida.
Y otras veces el yugo demuestra tu valor, demuestra quién eres tú, demuestra quién eres tú. Eso lo dice la sociedad. Y muchas veces en algunos círculos le dicen, y bueno, ¿qué títulos tienes? ¿Y a dónde fuiste? ¿No? ¿Y qué tienes? ¿Dónde vives? Es un yugo, es un yugo. Si estamos en un medio productivo y entonces la sociedad exige que tienes que rendir más, tienes que ser productivo. De lo contrario vas a perder tu puesto. Hay reemplazo para ti. Otro yugo. El orgullo de la vida. Quiero tener más, quiero ser más. Quiero tener una mejor casa que mi amigo. El yugo de la ansiedad. Vivimos una vida de competencias. Quiero ser o estar mejor que el otro. Y de repente nos damos cuenta que ese es otro yugo. El segundo yugo es el yugo del pecado. La fascinación por el pecado. El pecado es atractivo, es seductor. Por eso hablamos de tentación, ¿no? Si el pecado no fuera seductor, no, el Señor no emplearía la palabra tentación. ¿Cierto? El pecado es tentador. El pecado esconde su verdadera identidad o naturaleza. El pecado es engañoso, se convierte en una trampa, no muestra hacia dónde nos lleva el pecado. Los placeres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persona está divirtiendo, ¿no? Y con el alcohol y con otras cosas, no sabe dónde va a terminar. El pecado lo está atrapando. El pecado es adictivo, crea lazos difíciles de romper. La naturaleza caída responde con prontitud. El pecado es destructivo, nos aísla. Queremos escondernos cuando llegamos a ciertos límites. Nos produce sentimientos de culpa. El pecado nos aísla. Queremos ocultar lo que hay en nosotros, lo que somos. Y eso trae una carga terrible para quienes están bajo el yugo del pecado. La sierva del Señor dice: la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, nos dará reposo. Llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados porque nos lleva sobre su corazón. Así que el Señor quiere quitarnos esa carga del pecado. Y para quitarnos la carga del pecado nos quita el pecado. Porque ¿cómo se hace para quitar la carga solamente de la culpa y dejar el pecado? Es imposible, ¿verdad? Ahora está el yugo de nuestras malas decisiones. En la familia, ¿no? Se arrastran consecuencias tremendas por nuestras decisiones. Alguien dice: uy, qué cosa más pesada que un matrimonio a la fuerza. Sí. Una cuestión de muchas veces decisiones incorrectas. Eso ha llevado hoy a las personas a los divorcios. ¿Cuáles son las consecuencias tan terribles de los divorcios para los hijos? Cómo realmente reproducen y exponencialmente reproducen los problemas de sus padres. Desafortunadamente. En lo moral, en lo económico, malas decisiones, pérdidas. Así que son yugos que hoy tenemos todos los seres humanos. Ahora hablemos un poquito del yugo de Cristo. Primero, el yugo de Cristo no nos libera de la obediencia a su ley, sino que nos ofrece su gracia para que lo podamos lograr. Él dice: está mi gracia, yo te voy a... La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Mientras que la ley nos señala el pecado, Él llega para sanar nuestro pecado. Estamos haciendo una comparación, ¿cierto? La ley de Dios nos señala el pecado, pero Él viene y sana nuestro pecado. Mientras que la ley nos hace culpables a través de Él nos ofrece el descanso del perdón y la liberación del pecado.
Y dice la sierva del Señor, el yugo que nos lleva al servicio, la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto, escrita en el corazón, el que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Así que el yugo de Cristo, además, mientras que el yugo del mundo me hace esclavo, el yugo de Cristo es un yugo de cooperación, no es esclavitud, es asociación con Él. Mientras que el yugo del pecado me lleva a la ruina física, moral y espiritual, el yugo de Cristo transforma el carácter de su imagen y nos libera de la servidumbre del pecado. Mientras que el yugo del mundo es duro para todos, el yugo de Cristo, con el yugo de Cristo, Él comparte nuestras cargas y es quien lleva el peso real de la vida. El yugo más pesado que llevamos es el del orgullo y la suficiencia propia. El yugo de Cristo nos hace mansos y humildes de corazón. Y 8, el yugo de Cristo nos da descanso porque ordena la vida, trae orden al interior de nuestro ser. Cuando estamos unidos a Cristo, con su yugo, Él ordena la vida. Dice la sierva del Señor, el hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno. Mira a toda alma que se vuelve hacia Él como el Salvador. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo, punto así como nosotros, aunque sin pecar. Él vela sobre ti, tembloroso hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. ¿Por qué entonces es fácil el yugo de Cristo? ¿Por qué? Porque nunca Dios nos pide algo para lo cual no nos capacita. Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque su yugo es amoroso, no opresivo. Él simplemente nos hace una invitación. Él dice, aquí yo estoy a la puerta. Ya. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. El Señor nunca pone un yugo sobre nosotros. Él nos invita a, si quiere, que llevemos el yugo de Él. Nos ofrece Su yugo. Amén. Es que Cristo, ¿por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque adapta, lo habíamos dicho antes, porque adapta el yugo al cuello del discípulo. Lucas 12:8 dice, porque aún los cabellos de vuestra cabeza están todos conectados. El yugo que el Señor quiere colocar sobre el cuello de la hermana Victoria no es el mismo yugo que quiere colocar o que necesita colocar sobre el cuello de la hermana Iris. Por eso el Señor lo hace adaptado a mí. ¿Qué es lo que yo necesito? Por eso no debe venir la desesperanza. Uy, es que a mí ese que me está tocando como ningún otro. No. Si estamos al lado de Cristo, Él va a colocar el yugo que va a lograr el propósito del Señor. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque no estamos solos para llevar las responsabilidades y las responsabilidades de la vida. Al otro lado del yugo está Jesús, atado también a ti por el yugo y por las columnas del yugo. Él nos dice en Isaías 41:10. Abran sus Biblias, por favor. En Isaías 41:10. No temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Tenemos ahí al lado nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él es el que lleva la carga. Isaías 53, 4-6. Él llevó, a ver, lo sabemos, ¿verdad? Isaías capítulo 53, vamos al capítulo 53 ahí. Y los versículos 4-6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su guerra fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. A un lado está usted y a un lado está el Señor. El Señor. Y el Señor quiere llevar el mayor peso. Él va a llevar el peso de las perplejidades de su vida. Lo va a entender, lo va a ayudar. Por eso es que Él nos invita a tomar su yugo. Es algo muy parecido al concepto, a la ilustración de David. Pero aquí el yugo, pues nos está diciendo, no, es que la cosa es conmigo, es que el asunto es conmigo. Porque mientras que la paga del pecado, o el yugo del pecado, es la muerte, el yugo de Cristo es una dádiva que nos da vida eterna. Amén. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La tierra del Señor dice, cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesadas nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre el que las puede llevar. El descanso que Cristo ofrece depende de ciertas condiciones, pero estas están claramente especificadas. Son tales que todos pueden cumplirlas. Él no dice exactamente cómo se ha de hallar el descanso. Él nos dice exactamente cómo es que nosotros podemos encontrar el descanso. Conclusión, ¿qué hemos dicho esta mañana? Primero, todos estamos cansados y agobiados en un mundo lleno de pecado, de enfermedad, de dolor y de muerte. Querámoslo reconocer o no, todos venimos bajo algún tipo de yugo, alguna preocupación. Segundo, el yugo más pesado es el del pecado. El pecado nos mantiene sujetos, nos esclaviza. Es imposible para nosotros mismos escapar de su dominio. Este yugo nos lleva inexorablemente a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Tercero, solo hay dos clases de yugo. El yugo del pecado, cuyo patrón es Satanás, y el yugo de Cristo. Por lo tanto, todos los seres humanos escogemos en una o en otra dirección. Cuarto, solo obtienen paz y descanso. Solo obtienen paz y descanso para el alma quienes toman el yugo de Cristo. Amén. Solo obtienen paz y descanso para el alma los que toman el yugo de Cristo. Quinto, tomar el yugo de Cristo es andar junto con Él, a su lado. Es depositar nuestra confianza en Él, es depender de Él, es hacer todo lo que Él manda, es ir donde Él nos muestra que debemos ir. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Él por el yugo. No podemos ir donde nos da la gana, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Estamos unidos en yugo con Él. Depositamos nuestra confianza en Él, entonces Él nos dirige. Sexto, es imposible que alguien tome el yugo de Cristo y que no llegue a ser manso y humilde de corazón. Es imposible que quien tome el yugo de Cristo
no llegue a ser manso y humilde de corazón, porque Él dijo y Él dice que tenemos que aprender a ser manso y humilde de corazón, y bajo el yugo de Cristo llegamos a aprender a ser manso y humilde de corazón. Así que si usted ve a alguna persona que está como de dedo parado, ¿cómo se dice? Y se dice llamar cristiano, o envidioso, o rencoroso, o guiado por las cosas de este mundo, de la moda, de las cosas, pues posiblemente, no juzgamos, pero posiblemente no hemos tomado, o esa persona no ha tomado el yugo de Cristo. Porque el yugo de Cristo es imposible tomarlo y que no lleguemos a ser mansos y humildes de corazón. Séptimo, es imposible que alguien tome el yugo de Cristo y no sea liberado del pecado. Porque quien camina al lado de alguien que sigue al libertador es liberado del pecado. Por eso es tan trágico que usted diga que nosotros vamos a estar pecando hasta la venida del Señor. Por eso es tan trágico. Por eso es tan trágico que se diga que la naturaleza pecaminosa solamente la va a quitar el Señor cuando Él venga. Por eso es tan trágico. Porque no podemos dejar de pecar si estamos esclavos a esa naturaleza que nos lleva al pecado. Pero es imposible que alguien que se coloque sobre el yugo de Cristo, que acepte el yugo de Cristo, es imposible ir al lado de Cristo, haciendo su voluntad, arando con Él en la vida, caminando con Él en la vida. Es imposible que no sea liberado del pecado, siendo que está al lado de su libertador. Es imposible que alguien tome el yugo de Cristo y no llegue a ser santo, pues camina al lado de alguien que dijo: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Es imposible que alguien tome el yugo de Cristo y no llegue a reflejar su carácter siendo semejante a Él. El apóstol San Pablo dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, todos mirando a cara descubierta, como a un espejo, a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Si la iglesia no llega a ser semejante a Cristo, si yo no llego a ser semejante a Cristo, la única razón es que no he tomado su yugo. Por lo tanto, tampoco puedo tener descanso. No he encontrado la paz que ofrece el Señor al tomar su yugo. Dice la sierva del Señor: los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada. Escuchen, mis hermanos, nuestra vida puede parecer enredada, pero si confiamos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. La invitación que el Señor nos hace en esta mañana es: tomad mi yugo sobre vosotros. Amén. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor bendiga. Amén.